Vamos a ver en la Biblia, San Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. Hace un tiempecito, hermano, Dios ha venido inquietando mi corazón a hablar con ustedes acerca de los 10 mandamientos. Y es un tema, pues, muy interesante, muy necesario, puedo decir yo, para cada uno de nosotros, porque cuando hablamos de los 10 mandamientos a veces ni siquiera nos lo sabemos, y si lo sabemos no lo sabemos en el orden que están y todo ello, y mucho menos saber lo que implica, lo que significa cada uno, ¿verdad? Pero es un tema muy necesario, hermano, y hoy no vamos a empezar con el primer mandamiento, vamos a ver una introducción a ellos para que podamos tener mejor comprensión en el momento que entremos ya de lleno en lo que son los 10 mandamientos. ¿Está listo conmigo? Ok, San Juan capítulo 14 le dije, ¿verdad? Usted bien rápido, ya está ahí en Juan. Vamos a leer el verso 15. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Léalo conmigo, por favor. ¿Quién dijo eso? Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Al ver esta palabra que dice el Señor, si me amáis, quiero entender, hermano, que no se deben guardar los mandamientos solamente porque si los guardo me va a ir bien en la vida. Que porque si los guardo voy a encajar dentro de una congregación, o porque simplemente fui creciendo con esos principios cristianos. ¿Sabes qué? Los mandamientos se guardan, según Jesús, por el amor que tenemos a Él. ¿Sí entendió eso o no? Porque alguien pudiera apegarse a la Biblia y específicamente a los mandamientos por conveniencia, pensando en uno mismo. Pero el Señor dice que eso sea una externación del amor que hay en nuestros corazones hacia Él. ¿Cuántos amamos a Jesús acá? ¿De veras? ¿Lo amamos? Él dice, si me ama, guarda mis mandamientos. En otras palabras, no podrías tú decir verdaderamente que me ama, dice el Señor, si no estás guardando mis mandamientos. Al leer este versículo, suficiente para que vayamos pues considerando lo que esto implica. Los 10 mandamientos no son un conjunto arbitrario de reglas, hermano, impuestas. Los 10 mandamientos, como muchos pensadores bíblicos lo han visto, son la provisión amorosa de Dios para su pueblo. Los 10 mandamientos, hermano, es un regalo de Dios para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros. Israel es su pueblo, pero nosotros también. Otros han dicho que esto ya no se debe de hablar, que porque es cosa del Antiguo Testamento y vivimos en el Nuevo Testamento, y por eso esta introducción, para que veamos la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Nosotros no somos la iglesia solo neotestamentaria. Nosotros somos la iglesia que cree en toda la palabra de Dios. Porque Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí o no? Nosotros no agarramos ciertos segmentos de la Biblia convenencieros, no. Toda la palabra está y está para nosotros. Y amamos su ley. ¿Cuántos amamos la ley del Señor? Entonces, alguien dijo que los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Y vamos a ir ahondando en ello. El propósito de los mandamientos, primero, es enseñarnos que somos pecadores. Y esto es importante, porque si no aceptamos que somos pecadores, entonces ¿para qué vamos a aceptar la gracia del Señor?
Al aceptar que somos pecadores, entonces podemos hablar del tema de la gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Amén. Y la ley se encarga de mostrar nuestra condición, falta delante de Dios. En Romanos capítulo 7, 7, Romanos, este verso me encantó cuando lo estaba leyendo y usted lo va a leer conmigo. Dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más, gracias. No codiciarás, dice, ahí termina. El 8 empieza con un más, ¿verdad? El 7 termina allí. Entonces, Pablo está diciendo que él ha conocido el pecado por medio de la ley. Ahora Pablo está empezando una nueva etapa en su vida. Él era puedo decir, experto en el tema de la ley, ¿verdad? Ahora está experimentando un cambio. Y él da gracias a Dios prácticamente porque la ley le dio a conocer el pecado que había en él. Esta parte de la escritura, algunos han ejemplificado esto con el espejo, y no es uno, son varios. Y es que es verdad, porque si tú tienes un espejo y te ves en él, y hay una suciedad, nada más por ejemplificar esto, hay algo sucio en ti, el espejo sirve para que nos veamos el rostro. Pero el espejo no puede quitarnos a nosotros esa mancha de la cara. Para quitar esa mancha, si es una mancha externa, obviamente, ¿verdad? Lo único que necesitamos es agua, ¿sí o no? Y jabón. Y nos lavamos la cara. Pero el espejo nos mostró la mancha. Pero no estuvo en la capacidad de poder quitarnos esa mancha. Entonces vamos al agua. Así comparan los teólogos la ley. La ley nos muestra el pecado, nos muestra la enfermedad, pero no nos da la solución, no nos da el antídoto para esa situación. Por eso mismo vino Jesús a morir en la cruz, hermano amado, y ahora por su sangre nosotros hemos sido lavados, ¿sí o no? Pero no es que la ley en sí sea mala, la ley hace una función muy necesaria, porque nos muestra la situación, la condición, y tú sabes que cuando tú te das cuenta de algo, pues entonces te pones en acción, ¿sí o no? Si hay algo que está en ti que no debe estar, entras en acción. Si hay algo que hace falta, algún nutriente hace falta, pues te pones en acción. ¿Sí o no? Pero hubo un diagnóstico, ¿sí o no? O sea, la ley pudiera ser, hermano, como un escáner, esos que usan para los códigos de los carros. Lo enchufas y ahí te sale los fallos que tiene. Pero ese escáner no te soluciona el problema. Algunos dicen, te voy a borrar la lucecita, te la borran, pero al poco tiempo vuelve a aparecer. Entonces, ya que tienes el código, tú vas con el experto y el experto reemplaza la parte dañada. Si es que se puede hacer, ¿no? Lo hace. Y así llegaste a una solución. ¿Cuánto necesitamos nosotros no solamente estar con los códigos allí, por ponerte un así, PH 345, ¿no? No necesitamos una serie de códigos solamente. Lo que necesitamos es la solución, y la solución ha sido, es y será la sangre de Cristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. ¿Está todavía acá conmigo? Alabe al Señor, Él es bueno. Entonces el propósito de la ley es remover las cenizas, darnos entendimiento de nuestra condición, falta delante de Dios.
Qué función tan necesaria la que hace. Y si a eso le agregamos Gálatas capítulo 3, versículo 24, 3:24, es Pablo el que está hablando aquí y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mira a alguien y dile: nunca vayas a menospreciar la ley, porque ella es la que nos lleva a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Creo que en alguna ocasión aquí yo les, no sé si en el discipulado o en un culto, mencionaba algo de quién era un ayo en esos tiempos, ¿no? Y ayo se le llamaba a la persona que voluntariamente o contratado por alguien llevaba al niño al maestro, lo llevaba a la escuela. Si usted tuvo esa experiencia de que alguien lo llevara a la escuela, pues ese o él o ella era su ayo. Y Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo que nos ha llevado a Cristo. Pero el ayo que llevaba al niño al maestro solo lo llevaba y lo entregaba con la persona indicada. Él no era el maestro. El que instruía al niño era otra persona. Pues así es la ley, nos lleva a conocer al verdadero Salvador de nuestras vidas, que es Jesucristo nuestro Señor. Está aquí todavía, ¿verdad? Ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. No es, hermano, hacernos legalistas empedernidos. La ley nos lleva a abrazar la gracia inmerecida de Dios para nuestra vida. Ese es el plan del Señor con sus mandamientos. Ahora, ¿qué es en sí la ley de los mandamientos? Los mandamientos son un reflejo de la gloria de Dios. Y cuando vemos Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hiciéramos una pregunta aquí, ¿qué es lo que ocasiona el violar los mandamientos de Dios? ¿Quieres que te diga? Nos destituye de la gloria de Dios. ¿Es cosa pequeña eso? Ponga atención, se lo voy a decir de nuevo. Las consecuencias de violar los mandamientos de Dios llevan al hombre a quedar destituido de la gloria de Dios. ¿Verdad que no es cosa pequeña para los que están poniendo atención? ¿Verdad que eso nos debe de llevar a apegarnos a la ley de Dios, a apegarnos, a sumergirnos bajo la palabra de nuestro Dios? No es cosa pequeña, mis estimados. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, eso está hasta el final para los que van a leerlo. Primera de Juan 3, 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿cuál ley infringe el que comete pecado? La ley de Dios, la ley de los mandamientos. Pero muchas veces uno tiende a cuidarse de los ojos humanos, hermano, pero no debiera ser así. Uno debe de vivir para Dios y cuidarse de darle la gloria a Dios con su propia vida, ¿sí o no? Y no de manera eventual, sino a cada segundo de nuestra vida tenemos que estar conscientes que existimos para eso, no para otra cosa. Para honrar, para bendecir el nombre del Señor, obedeciendo su palabra. ¿Por qué el hombre no debería adulterar? Bueno,
el cristiano? Porque Dios es fiel. Porque el hombre no debiera robar, porque Dios es digno de toda confianza. En otras palabras, hermano, ¿por qué no hacemos todo lo que el mundo hace? Porque nosotros tenemos un espejo en quien nos miramos a cara descubierta, y ese espejo es la palabra de Dios. Ese espejo es el mismo Cristo. El ejemplo que nosotros tenemos es del que no conoció pecado, sino que por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiésemos llegar a vivir en la libertad gloriosa a la que fuimos llamados. O sea, ese es el ejemplo que tenemos. El padre le dice al hijo o a la hija cuando hace cosas malas: ese no es el ejemplo que yo te he dado. Y si le ha dado buen ejemplo, pues lo dice con toda la autoridad, ¿sí o no? No es el ejemplo que yo te he dado. Pero hay de nosotros cuando hemos sido mal ejemplo, hermano. Porque nosotros como padres no podemos presumir que somos buen ejemplo en todo. Yo no sé si usted falla, pero yo fallo. Y después me doy cuenta que dije algo, que hice algo que mi hijo no lo debiera haber visto ni lo debiera haber escuchado. Y es nuestra parte humana que tiene esas decadencias. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor es perfecto en todos sus caminos, y Él está en todo el derecho de exigir obediencia a su palabra, porque Él ha dado el máximo ejemplo, hermano amado, en cuanto a honrar al Padre, en cuanto a vivir para Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Qué es la ley? ¿Qué son los mandamientos del Señor? Son un reflejo de la gloria de Dios. Es el regalo de Dios dado a su pueblo. Yo así lo veo, como un obsequio de parte de Dios para nosotros. ¿Y por qué? Porque es lámpara a nuestro camino. ¿Por qué? Porque nos sustenta cada día. ¿Por qué? Porque nos revela al Padre, hermano, nos conecta con el cielo. Leían hace rato ahí en Hebreos, ¿verdad? Que Dios en su gracia puso en nuestras mentes sus mandamientos, sus leyes. Él las ha puesto en nuestra mente para que meditemos en ella. ¿Y qué del hombre que medita en la ley de Jehová? ¿Qué de ese hombre que medita en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que le dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Jehová, que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dará su fruto en su tiempo, su hoja no caerá, y todo lo que emprenda prosperará. ¿Sí o no? Pero luego dice: no así los malos. ¿Y quiénes son los malos? Aquellos que no se deleitan en la ley del Señor, aquellos que viven deleitándose en los placeres de la vida, aquellos que su pasatiempo es el mundo. Pero para nosotros el mundo dejó de ser nuestro pasatiempo. Para nosotros el mundo llegó a convertirse en algo necesitado de Dios. Amén. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros la vida está en estar en la voluntad del Señor. Eso para nosotros es la vida. Y eso se ha convertido en un deleite para nosotros. ¿Cuántos se deleitan en la ley de su Dios? Damos gracias a Dios por ello. Gloria a Jesús. A Josué le dijeron: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que hagas conforme a lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando alguien pretende, hermano amado, sepultar la ley, ¿sabes qué? Lo que está haciendo es volver a sepultar a Cristo. Cuando alguien rechaza la ley, está rechazando al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. El salmista nunca dijo: yo veo tu ley así. No, él dijo: oh Señor, cuánto amo tu ley. Para él era una bendición, era una delicia estar gozando la palabra
del Señor. Todos estamos aquí todavía, ¿sí o no? Los mandamientos del Señor, mira lo que dice Primera de Juan, ahí estás todavía, en el capítulo 5, verso 13. No, perdón, verso 3. 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Levanta tu mano al cielo y di, Señor, tus mandamientos no son gravosos. Y todos aquellos que entienden esto, que los mandamientos, que la palabra no son gravosos, hermano, allí lo que te está diciendo es que la palabra, la ley de Dios, no es un yugo sobre nuestros hombros, hermano, no es una carga sobre nosotros. La palabra, hermano, tiene muchas funciones, pero menos ser peso sobre nosotros. La palabra de Dios no es gravosa. La palabra de Dios es buena. La palabra es perfecta. La palabra sana. La palabra liberta. La palabra llena. La palabra dirige. La palabra del Señor cumple aquello para lo cual ha sido enviada en nuestra vida. Es la palabra la que levanta al hombre del muladar. Es la palabra la que saca al hombre de la droga. Es la palabra la que hace que el hombre deje el alcoholismo. Es la palabra la que nos lava y nos convierte en nuevas criaturas en el Señor. Bendita sea la palabra de Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, los mandamientos del Señor no son gravosos. Y usted y yo necesitamos aprender a deleitarnos en ellos. Donde sea que se va a estar estudiando la palabra, allí quiero estar. Quiero estar presente porque amo su ley, porque para mí no es gravoso. Lo opuesto a eso sería, hermano, que es buena, que es grata, que es lo mejor. Dios ha dado sus mandamientos y lo mejor que el hombre puede hacer es obedecerlos, porque allí hay muchos beneficios para nosotros. Muchas son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Diga, no son gravosos. Deleites en ella. La palabra no es gravosa. Gente que dice que a mí me da hasta miedo escuchar una predicación porque siento algo raro cuando escucho la palabra, algo se incomoda dentro de mí. Eso es buena noticia, la palabra está haciendo el trabajo en el corazón. Esa es una señal que necesitas oír más esa palabra. Esa es una señal que algo está sucediendo en tu interior y es porque lo necesitas. Así es que no le tenga pánico a la palabra, deleítese en ella, sumérjase en ella, coma palabra por la mañana, al mediodía y por la tarde. Será medicina para sus huesos y para su alma. Es lo que hace la palabra del Señor. No es gravosa. Los mandamientos no deben ser gravosos. Pero ¿qué es lo que están haciendo algunos o quizá muchos predicadores modernos? Porque dijera los voy a incluir a todos, pero no todos, muchos. Lo que están diciendo es que todo lo de la ley no debe de usarse. Pero pues ¿cómo no? La iglesia, te digo, es la iglesia, hermano, fundada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal. Damos a entender con ello que la iglesia tiene a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo. En otras palabras, la Biblia completa, de Génesis al Apocalipsis. Nosotros somos pueblo de Dios y ovejas de su prado. ¿Sí o no? No nos formamos nosotros, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. O sea, Él es antes y después de nosotros. Y Él está en todo el derecho legal de decirnos a nosotros por medio de sus mandamientos qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Él nos hizo. Somos pueblo suyo, ¿sí o no? Somos ovejas de su prado. El Señor es soberano. Algunos le llaman a esto la ley moral de Dios. Y es que eso es. Él es el creador de todo lo que existe.
y subsiste por el mismo poder de Dios. Él es el mero mero acá. Ahora, ¿por qué obedecer? Este prefacio, esta introducción, la estoy prácticamente resumiendo a 3 puntos. Lo primero fue el propósito de los mandamientos. Segundo fue qué es la ley o los mandamientos. Tercero, por qué se debe obedecer a los mandamientos del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Nos dice por qué nosotros necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Deme un amén cuando usted ahí lo tenga, por favor. ¿Cuál es la cita? Deuteronomio capítulo 8. El 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermano amado, es la ley de Dios. Diga conmigo, la ley de Dios. Esta ley tiene vigencia el día de hoy. Sí. No ha dejado de ser. No, tiene el mismo poder que cuando salió de la boca de Dios. Es la ley de Dios. A esta ley, hermano amado, no la parten en 2 fronteras. Esta ley funciona aquí y hasta lo último de la tierra. Las leyes terrenales, las leyes de acá no funcionan, no tienen validez en México, en Honduras o Guatemala. Y las de allá menos van a tener validez acá. Pero la ley de Dios, hermano, tiene validez sobre todo el planeta. Y usted dirá, pero ¿cómo que sobre todo el planeta? Porque todo lo que existe fue creado por el que dictó esta ley. Entonces él sí puede usar esta ley en el lugar que él quiera, con las personas que sean y bajo cualquier circunstancia. Esta ley no tiene fronteras. No se puede detener por nada ni por nadie. ¿La ley de quién es? Guárdate, hermano, de guardar la ley de tu Dios. No es la ley de una institución terrenal, es la ley divina. Son los mandamientos y estatutos, hermano, que no fueron legislados por un gobierno terreno, sino que salió de la boca del Dios Todopoderoso. Es la palabra del Señor. Amén. Pero no sé cuánto tiempo tenemos de no haber dado una pasadita por los 10 mandamientos. Los niños lo saben del 1 al 10 porque se los enseñan en los salones de escuela dominical. Pero nosotros muchas veces estamos bien perdidos en ello. Pero bien nos gusta irnos allí a Malaquías, donde yo te abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2, ¿verdad? Nos encanta entretenernos en esas partes de la escritura que nos está dando a nosotros promesa. Pues yo le voy a decir que la gente inteligente, sabia, ve los mandamientos de Dios como promesa de Él para su pueblo. ¿Oyó eso? Y así los necesitamos ver nosotros, como promesa de Dios. Porque del cumplimiento, de la obediencia a esa palabra, se desprenden todas nuestras bendiciones. No quisiera ser tan serio quizá en esto, pero es como lo presenta la Escritura, ¿sí o no? Más aquí en Deuteronomio hay una parte donde dice, si tú obedeces, así te va a ir. Si tú no obedeces, así te va a ir. O sea, entonces nuestras bendiciones se desprenden de nuestro apego a las Escrituras, a la palabra de Dios.
Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15 que dice así estas palabras, él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por algunos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Diga, todos los seres humanos tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados, hermano, para adorar. Y el que no adora a Dios va a adorar a alguien más. Pero fuimos creados para adorar al Señor. Y usted y yo estamos en el lugar correcto, cumpliendo con nuestra asignación en la tierra. Amén. Darle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Por qué debemos obedecer los mandamientos? Sencillo, porque es la ley de Dios. Porque amamos a Dios y porque sabemos que son promesas, son bendiciones para nuestra vida. Sabemos que nuestra descendencia es bendecida con la palabra del Señor. Hermano, en el Salmo 19, si vas conmigo allí, mira lo que dice. Salmo 19. Solo voy a leer un versículo de este salmo precioso. El 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuánto aprendemos en este versículo? Primero, que es perfecta. ¿Aló? No tiene tacha, no le falta ni le sobra. La ley de Jehová es perfecta, porque Dios es perfecto. Segundo, convierte el alma. Es alma abatida en un alma alegre. Es alma decepcionada en un alma con esperanza. Convierte el alma. Hay una conversión. Ese ser inclinado solamente a lo malo cambia su inclinación. Ahora puede levantar sus ojos al cielo y adorar al Señor y esperar desde el cielo su bendición. Aleluya. Convierte el alma. Nadie más lo puede hacer. Nadie. Solo la palabra de Dios, porque es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Quiere decir eso, que no va a fallar, que podemos confiar plenamente, a cabalidad en esa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Si Dios lo dijo, Él lo hace, Él lo cumple. Espere usted el tiempo de Dios. Y lo último de ese verso es que hace sabio al sencillo. Oh, cuán necesario es no llegar delante del Señor o ante la palabra con un corazón altivo, con un corazón altanero, con un corazón enfermo, creyéndose la única Coca-Cola en el desierto. Lo mejor que podemos hacer es llegar con sencillez de corazón, porque allí es donde encuentra la sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría de Dios en el hombre es más que un arma nuclear. Esa sabiduría te lleva a grandes victorias, te lleva a vencer a tus adversarios con la sabiduría de Dios. Te lleva a hacer cosas impresionantes. Hubo un hombre que cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Dios cosas, no pidió cosas, él pidió algo, él pidió sabiduría. Usted ha de saber quién fue. Pues ese hombre Salomón lo vemos, hermano, en tantas cosas. Cuando la reina de Saba llega con su séquito, llega con su ejército para ver qué tan sabio era el rey, dice la escritura que se quedaron sorprendidos con solo ver la forma, cómo vestía y cómo comía y cómo saludaban los empleados de Salomón, la gente de Salomón. Eso ya impresionó sus corazones. Fue un hombre muy sabio, ninguno como él en su tiempo. Salomón. Se la pidió a Dios y llegó a hacer todo lo que hizo por la sabiduría que Dios le dio.
Él fue el que edificó el primer templo, ¿sí o no? David no lo pudo hacer. David hizo los planos, juntó el material, pero él no llegó a edificar el templo a Jehová, porque sus manos se habían llenado de sangre. Pero Salomón fue el que lo hizo con la sabiduría que Dios da. Tú y yo, con la sabiduría de Dios, vamos a llevar a cabo grandes proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, con la sabiduría de Dios, vamos a hablar en momentos oportunos con gente clave, y quizá van a decir: ¿y de dónde saca estas palabras? Yo te voy a decir, te voy a confesar algo en esta hora, que hay muchas palabras que uso cuando estoy predicando que bajan del cielo, que si estoy platicando con alguien personalmente, ni siquiera me puedo comunicar de esa manera. Pero cuando estoy metido en la unción del Espíritu Santo, Él mismo comienza a fluir y comienza a poner la palabra, y después vienen personas y dicen: pastor, esa palabra yo la estaba esperando, esa palabra marcó mi vida. Y yo reviso y digo: pero es una palabra que no estaba en mi agenda, es una palabra que yo no había pensado en ella, pero Dios en su gracia pone esas palabras en nuestros labios, palabras que llevan vida, palabras que llevan esperanza, palabras que rompen cadenas, palabras que levantan al hombre. Hermano amado, son las que Dios pone en nuestros labios. Dios, por medio de su palabra, hace sabio al sencillo. Usted y yo no podemos presumir de nada delante de Dios. Cuando entremos en el primer mandamiento, usted se va a dar cuenta, Señor, cómo nos va a tapar la cabeza y nos va a comenzar a hablar poderosamente. Hoy, comprométase con Dios a no perderse ni uno de esos cultos donde se va a estar hablando de ello. Porque nosotros traemos una escuela, traemos una enseñanza, y esa enseñanza que traemos del pasado tiene que salir de nosotros para que se establezca la nueva y buena enseñanza. Diga conmigo: nueva y buena enseñanza de parte de Dios. Cuando nosotros vamos a algunos países de allá de Asia, nos gozamos por la gente que acepta al Señor, pero llegamos nosotros a entender que no es suficiente con que la gente confiese a Jesucristo. La gente necesita ser discipulada, porque a la medida que nos vamos llenando de la palabra, entra la palabra y va ahorillando todo lo que estaba allí que no debe estar. Nos vamos llenando de la palabra y se va ahorillando todo aquello hasta que sale de nosotros, y ahí nos vamos llenando más y más y más de la palabra. Y a la medida que nos llenamos de la palabra, conocemos al Señor y conocemos sus planes para nuestra vida, sus planes para nuestra descendencia, y nos vamos enamorando cada vez más de su palabra. Hermano amado, así es la palabra del Señor, es perfecta. Y solo ese verso 7 nos da tremenda lección. Y fíjese que, para ir cerrando esto, Jesús en Mateo 5, versículo 17, vaya por favor, ya me metí en esa cita y la vamos a ver también. Mateo 5, ya lo tiene. Wow, usted me está sorprendiendo, dice amén sin tenerlo, no sé, pero eso sí lo tiene, ¿verdad? Ok, 5:17. No penséis mal pensados, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Esa palabra abrogar que usa la Reina Valera es la misma palabra para abolir. ¿Ok? Él no vino a abolir, Él no vino a enjuiciar, a contender, Él no vino a debatir de que si la ley era o no era. Él sabía que era la ley de Dios, Él sabía que era el rema, la palabra de Dios, y Él no vino a contender contra la ley, Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla, ¿sí o no? Amén. Y nadie más lo pudo hacer, solo Él. Y es por eso que ve que en el estudio vimos que el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. ¿Se acuerdan de ello o no? Y esa acta de decreto es la ley, pero en la misma enseñanza dijimos
que nos era contraria, no porque fuera nuestra enemiga, no porque fuera mala la ley, sino porque nosotros nunca estuvimos en la capacidad de cumplirla a cabalidad. Pero vino Jesús, y es que lo que Jesús vino a hacer fue ponerse en nuestro lugar. Mi hijo, mi hija, tú no has podido, nadie ha podido, pero yo sí he venido para cumplirla. Amén. Y al cumplirla, entonces los créditos, los beneficios son para ustedes, de la misma ley, de la misma palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. La palabra de Dios es poderosa, es buena y aplica para todo aquel que la quiera. Yo no sé cuántos decimos aquí: yo quiero más de ti, Señor. Yo amo tu ley, me deleito en tu ley. Salmo 119, verso 97, el último verso que voy a leer. Dice el 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus, ¿qué? Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lea al 104 bien fuerte conmigo y diga: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a adquirir a la medida que nos vayamos metiendo en el estudio de los 10 mandamientos? Inteligencia, sabiduría, fortaleza para vencer. Diga: fortaleza para vencer. Fuerza de parte de Dios, hermano. Inteligencia de parte del Señor. Aleluya. Vamos a tener la capacidad de aborrecer todo lo que no le da la gloria al Señor. Un pueblo ignorante de los mandamientos de la ley de Dios, un pueblo que ignore las escrituras, no puede tener dominio propio, no puede tener autoridad sobre el mal, hermano amado, porque ese es el fruto de la vida sumergida en la ley de Jehová. La palabra dice que basado a esa ley nosotros vamos a prosperar si nos mantenemos en ella. Y yo creo que no hay prosperidad mayor que tener una conciencia tranquila. Lo voy a decir de nuevo. No hay tranquilidad, hermano, mejor que tener una conciencia tranquila. Que tú puedas acostarte en paz, dormir en paz y levantarte en paz, sabiendo que el Señor sustenta tu sueño. No hay nada mejor que eso. Prosperidad no se mide solamente con cosas materiales. Prosperidad, un buen matrimonio, una bonita familia. Pero antes del matrimonio, una buena relación con Dios. Porque también uno puede estar muy bien casado con su cónyuge y divorciado de Dios. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Y si uno está bien casado con su cónyuge, pero está divorciado de Dios, este anillo te subes al avión y te lo quitas. Cruzas la frontera y te lo quitas.
Por eso es que antes de estar bien casados con nuestro cónyuge, tenemos que asegurarnos de que estamos casados, comprometidos con la ley de Jehová que hace sabio al sencillo. Con la ley que nos hace inteligentes. ¿Cómo estamos esta noche? ¿Estamos bien casados? ¿Sí? ¿Hay anillo de compromiso entre Dios y nosotros? ¿Aló? Porque si la mujer está casada con el hombre y ese hombre no le aparece por una semana, ay, cuando regrese. Si el hombre está casado con una mujer y la mujer se le ausenta y se le aparece cuando quiere, ¿cómo? No funciona. A eso se le llama disfuncional, o sea, no está bien. No está bien. Y si usted y yo estamos casados con Dios y con su ley, no podemos vivir a nuestro antojo, a nuestro capricho, haciendo las cosas como a nosotros nos parece correcto. Tenemos que ser guiados por su misma palabra, por sus mandamientos. Pero hay mucho pueblo divorciado de Dios. Es triste, ¿va? Le dejo eso para pensar. Que Dios nos ayude. Tenemos un compromiso. Y Dios quiere levantar una iglesia. Esos 10 mandamientos nos van a ayudar muchísimo a nosotros. Nos van a ayudar bastante a afianzar nuestra vida en el Señor. Y los resultados van a ser extraordinarios. Van a ser de proporción celestial. Porque esa palabra produce. Diga conmigo, la palabra produce. Póngase de pie, por favor, hermanos. Esa palabra va a producir en nosotros cosas gloriosas. Amado Señor Padre, en esta tarde, delante de ti estamos, Señor Dios, dándote gracias porque tus mandamientos han venido a ser delicia, han venido a ser más dulces que la miel a nuestro paladar. Tus mandamientos, Señor mi Dios, se han vuelto, Padre, lo más preciado, lo más valioso para nuestra vida. Si alguien está de acuerdo conmigo, comience a orar y dele gracias a Dios. Señor, tu palabra, tus mandamientos no son gravosos, Señor, sino todo lo contrario. Vienen, Señor, para dar sabiduría, vienen para dar inteligencia, vienen para capacitar al hombre, para poder vencer. Señor, mi Dios, vencemos por tu palabra, nos movemos por tu palabra, Señor, triunfamos por tu palabra. Dios, en esta tarde te damos gracias por tu ley, te damos gracias por tu palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Gracias, Padre maravilloso, gracias, hermano. Para ti es tiempo, y para mí también. No es too late, no es tarde, es el tiempo, es el momento de apegarnos a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios que es promesa para nuestra vida. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, Señor, en esta tarde por tu palabra, por la congregación, por todos aquellos hermanos, hermanas y amigos que van a escuchar esta introducción y que van a estar con nosotros, Señor, en esta serie que empezamos de los 10 mandamientos, Señor, que van a traer una revolución a la vida de la iglesia, Señor, donde no vamos a ser meramente creyentes solamente, vamos a ser gente convertida por la palabra, vamos a ser gente sana por la palabra, vamos a ser una congregación brillante por tu palabra, Señor, porque tu palabra misma nos dice que si nos apegamos a ella, prosperaremos. Esta congregación prosperará, las familias de esta casa prosperarán, todos, Señor, iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Gracias, alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Quisiera que alguien o todos en esta tarde le demos un aplauso grande al Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Las constituciones de los países sufren de lo que se llama enmiendas. Y los gobiernos se han dado el privilegio de hacer enmiendas a sus constituciones. Pero esta ley no necesita de enmiendas porque es perfecta. Bendito sea el Señor y su palabra. Siéntense, por favor, amados. Nos despedimos de nuestra audiencia. Dios les bendiga, los guarde. Tengan una semana extraordinariamente
bendecida en sus países, en sus estados, donde quiera que estén. Bendiciones.